¿Ya podemos iniciar, profesora? Eh, Hola, buenos días. Es turno de nuestra presentación. Nosotros les hablaremos sobre el estado de Honduras. Víctor, las preguntas que surjan las pueden poner en el chat y posterior a la exposición serán respondidas. Bien, empezaremos con una breve introducción, unas breves características del estado de Honduras. Siguiente, por favor. ¿Y podrías ponerlo en pantalla completa, por favor? Un momento. Eh, Tania, ¿podrías pasar la siguiente? Ya se está trabando un poco. Ahorita se... Bueno, vamos a hablar sobre unas breves características sobre Honduras. La República, el nombre oficial es la República de Honduras, su capital es Tegucigalpa. Es la anterior, por favor. Su extensión territorial es de 112.492 kilómetros cuadrados. Forma parte de América Central o Centroamérica, como lo queramos llamar. Se encuentra entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Los habitantes aproximadamente son de 9.3 millones. Estos son datos del INE 2020. El INE obviamente no es el INE como de México, sino es el Instituto Nacional de Estadística de Honduras, que este dato fue sacado en 2020. El idioma oficial es el español, aunque hay distintas variantes que ya son consideradas idiomas, como es el Misco, Cariafuna y Tehuaca, pero el idioma oficial es considerado el español. La siguiente, por favor. Mm, bueno, vamos a dar un contexto sobre el estado prehispánico. Previo a la llegada de los españoles, estos territorios estaban dominados, o bueno, se encontraban mayormente mayas y aztecas. El desarrollo de su economía era sedentaria, posteriormente viene la agricultura, después descubren el sistema de riego, incluso desarrollaron la ciencia matemática y la astronomía. En la región occidental se editaron los chortis y en la región sur los yicates y pech. La población mayoritaria del territorio de Honduras son los lencas, que tienen un antecedente o tienen descendencia a los mayas. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar un poco sobre la independencia. La independencia se da el 15 de septiembre de 1821. Esta se llevó a cabo una reunión en el Palacio de Capitanes. En este lugar se discutía que se quería proclamar la independencia de los pueblos centroamericanos. José C. Lillo de Valle fue el encargado de redactar el acta de independencia. El documento llegó a las diferentes comunidades de Honduras entre septiembre y octubre de este mismo año, de 1821. Siguiente, por favor. 2 días antes fue recibida en Guatemala el plan de Iguala, donde incitaba o se planteaba
la independencia de los pueblos centroamericanos. Brigadier Gabino Canza convocó a las autoridades civiles, militares y eclesiásticas en esta reunión que les comenté en el Palacio para proclamar la independencia. Y es el 15 de septiembre de 1821 a las 11 de la mañana donde se realiza la Declaración de Independencia. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de la Constitución política. Sabemos que la Constitución política es un acuerdo que se establece a la sociedad y contiene diferentes aspectos de la política. La Constitución política de Honduras fue promulgada el 11 de enero de 1982, entrando en vigor el 20 de enero del mismo año en 1982. Está compuesta por 374 artículos, de entre ellos se divide en 8 aspectos, que es: uno es el Estado, el siguiente de la nacionalidad y la ciudadanía, de las declaraciones, derechos y garantías, de las garantías constitucionales, de los poderes del Estado, del régimen económico, de la forma y de moralidad de la Constitución. Siguiente, por favor. El gobierno. Honduras es un estado de derecho soberano constituido por una república libre, democrática e independiente. El Estado de Honduras garantiza la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico para todos sus ciudadanos. Bueno, eso entre comillas. Sostiene los principios de soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa. La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Siguiente. Como en nuestro Estado mexicano, también se ejercen los 3 poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Como bien lo conocemos, el poder legislativo se encarga es un congreso de diputados. El poder ejecutivo es el presidente de la república o el presidente de departamentos y municipios, y el poder judicial está integrado por la Suprema Corte de Justicia, las Cortes de Apelación, juzgados y tribunales. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les hablaremos del papel actual de la República de Honduras, digamos, las situaciones actuales en las que vive este estado. Siguiente, por favor. Bien, históricamente el estado de Honduras se ha caracterizado por ser un país que tiene pobreza y también altos niveles de desigualdades. En el año 2019, el gobierno decidió hacer una nueva metodología para la medición de la pobreza. Esto lo hizo a través de, bueno, fue aconsejado por el Banco Mundial y otros organismos internacionales que le aconsejaron hacer esta modificación para la medición de la pobreza, ya que el que tenían anteriormente pues ya era muy deficiente. Podemos ver que el 48% de sus habitantes se encuentran bajo el umbral de la pobreza y el 22.9%, casi el 23%, dentro de la pobreza extrema. Estamos hablando que más del 60% se encuentran dentro de la pobreza. El 38% de los pobres reside en un área urbana y el 60% lo hace en una zona rural. Vemos cómo el 60% de la población es pobre debido a que se encuentra en una región rural. Esto es un claro ejemplo de segregación. Eh, la pobreza no se ha reducido. Más del 42.7% de los ingresos de la población de Honduras se encuentran en niveles medios a bajos. A pesar de todos estos índices bajos o de pobreza, Honduras ha registrado tasas altas en el crecimiento económico a comparación de otros estados centroamericanos. Siguiente. Bien, respecto a la migración, Honduras siempre se ha considerado como un país emisor, receptor y de tránsito de migrantes. Se encuentra en el número 176 de la lista de los países que asumen un número representativo de migrantes. Como ya bien lo sabemos, las causas de la migración es la inseguridad, la violencia, la falta de oportunidades, la falta de trabajo. Honduras, desafortunadamente, tiene todos estos aspectos y hace que la población decida migrar a otro país para eh, una calidad de vida mejor. Eh, la mayoría de los ciudadanos deciden buscar el sueño americano, que es hacia nuestro país vecino, Estados Unidos.
En 2018 se presentaron desplazamientos masivos que fueron denominados caravanas migrantes. Es muy conocido por todos. Estas fueron convocadas y organizadas a través de las redes sociales y tuvieron un gran impacto y grandes movilizaciones masivas porque eran caravanas enormes, enormes de migrantes. Los movimientos migratorios en Honduras siempre han existido y continuarán, ya que pues, las condiciones no son las óptimas en este país y bueno, a consecuencia del COVID, pues aumentarán estas migraciones. Siguiente. Y bueno, como les hablaba, el COVID trajo un impacto total a todos los estados, rebasó las capacidades políticas de salud, económicas y sociales de todos los estados. Y bueno, Honduras no pudo ser rescatado. Honduras llegó a reportar tasas muy altas de letalidad por el virus. Afortunadamente, el gobierno implementó una estrategia denominada Made in Honduras, hecho en Honduras, que consistió en la utilización de medicamentos tales como Tusilum, ivermectina, anticoagulantes, hidrocloroquina. Esto el gobierno lo realizó para tratar de evitar más muertes y, bueno, también evitar la propagación del virus. La pandemia afectó de manera significativa al PIB. Se espera que se contraiga un 7.1% en el 2021 de su PIB. Y el gobierno pues ha adoptado medidas estrictas para la contención y el financiamiento de esta emergencia sanitaria. Desafortunadamente, el Estado de Honduras aún no ha determinado si utilizará vacuna o no, o bueno, si habrá recepción de una vacuna, pero el Estado de Honduras se encuentra de cierta forma listo para continuar o evitar la propagación del virus en el 2021. Y esto, por mi parte, es todo. Buenos días, yo les voy a presentar las características socioculturales de Honduras. Pues para empezar, tenemos que, bueno, ¿qué podemos contar como una característica sociocultural? Es todo aquello que tenga lugar en una sociedad e involucra a los seres humanos como parte de un grupo social y que influye en su vida diaria. Como en la mayoría de los países, igual. En Honduras, en la niñez es donde se forman los primeros conocimientos y valores. En las escuelas, ya sea en las clases como de formación cívica y ética, se inculca la importancia de la familia, las normas y los principios de la sociedad y el respeto a sus símbolos patrios. La siguiente, por favor. Honduras es un país pluriétnico y dentro de su cultura viva cuenta con 5 grupos autóctonos y 2 ancestrales, que son los Pech, los Tahuacas, los Lencas, los Tulupanes, Cortis, Nahua, Garifuna y los Misquitos. Como podemos ver en el mapa, se encuentran desplazados a lo largo del país. Y en cuanto a la religión, la mayoría de la población, y en los últimos años las iglesias evangelistas han crecido en porcentaje hasta un 41%, gracias a los precedentes de Estados Unidos y América del Sur. El 11% restante de la población es de otras religiones o son ateos. Siguiente, por favor. En sus símbolos patrios son 8. Estos los clasifican de mayores a menores. Los mayores son la bandera nacional, el escudo nacional, el himno nacional. Los otros 5 son la guara roja, que es el ave nacional, el venado de cola blanca, que es el mamífero nacional, la orquídea, el pino y el mapa de Honduras. Estos, cada uno, bueno, en su calendario cívico, cada uno de estos tiene su celebración. La siguiente, por favor. Dentro de su calendario cívico, pues tienen bastantes festividades. Solamente vamos a nombrar algunas de las más destacables. Una es con respecto a la religión, está relacionada junto con la religión, que es el 3 de mayo, el Día de la Cruz, donde por toda la ciudad se decoran con cruces de madera, decoradas con flores y papeles de colores, ofrendas. El 15 de septiembre, que es Día de la Independencia, igual que aquí como en nuestro país, pues se hacen fiestas, marchas, desfiles, discursos patrióticos. El 3 de octubre, es un día para pues celebrar a todos los héroes de la patria, en donde se ponen ofrendas de flores y coronas, pero principalmente se hace homenaje al general Francisco Mozarán,
que fue un ilustre hombre, estadista, fundamental impulsor de del republicanismo liberal de la democracia y la Unión de Centroamérica. De hecho, en el año de 1942, el Congreso Nacional de Honduras declaró mediante el decreto número 49, que es el aniversario del general, el Día del Soldado Hondureño, que es donde pues se rinde homenaje a los ciudadanos ilustres que han sacrificado su vida por la patria. La siguiente, por favor. Dentro de sus costumbres y tradiciones, pues tienen bastantes. Igual aquí solamente mencionaremos algunas. Una es el guanasco, donde son pues típicas tradiciones indígenas, en donde prácticamente un pueblo o una tribu va de visita a otro. Esto igual se hace el festejo, son bailes, se disfrazan y cosas así. Está la feria de Isira de la Ceiba. Esta dura una semana y termina con un gran carnaval, que también es llamado el Carnaval de la Amistad. Esta y la feria son principalmente atractivos turísticos, ya que pues este tipo de costumbres y tradiciones son muy coloridas y pues son un gran atractivo del turista. Tenemos la feria de agosto de Puerto Cortés, donde es principalmente con embarcaciones decoradas en el lago. También tenemos de la colonización española. Bueno, después de la colonización española, una gran tradición. Hay muchas tradiciones religiosas cristianas que se han visto reflejadas alrededor de la nación. También tenemos la dramatización de la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guanaja, que fue en el año de 1502. Esta se celebra el 5 de agosto y pues todo esto se hace con el fin de transmitir la historia del país y mantener viva su cultura a los jóvenes y las generaciones futuras. La siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características políticas. Bueno, en primer lugar tenemos que la República de Honduras es una república democrática presidencialista de carácter unitario. Esto significa que existe un solo centro de autoridad que se extiende por todo el territorio. Está dividida en 18 departamentos y 298 municipios. Los gobernadores de los departamentos son elegidos por el presidente, mientras que los alcaldes de los municipios son elegidos por votación popular. El actual presidente de Honduras es Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional de Honduras. Existen 3 niveles de poder. El primero es el legislativo, que está representado por el Consejo Nacional, conformado por 128 diputados, que son elegidos por un sistema proporcional y de votación directa y popular. Sus cargos duran 4 años. El Poder Ejecutivo está representado por el presidente. Los cargos duran también 4 años y es elegido de manera popular. Hasta el 2015 no se permitía la reelección, pero con una reforma que se hizo en este año se permitió la reelección en este país. Y el Poder Judicial, que está representado por la Suprema Corte de Justicia como su máximo órgano de jurisdicción, aunque también existen las Cortes de Apelaciones y los juzgados y dependencias. La Suprema Corte está conformada por 15 magistrados que son elegidos por el Congreso. En cuanto al sistema de partidos, tenemos que desde 1980 se consideraba un bipartidismo. Este año porque es cuando se consolida la democratización de Honduras. Los principales partidos que eran los protagonistas de la escena política en Honduras eran el Partido Liberal de Honduras y el Partido Nacional de Honduras, aunque existían partidos minoritarios como el Partido Democrático Cristiano y el Partido de Innovación y Unidad Social. Desde 2013 se crearon nuevos partidos que comenzaron a tomar importancia. Por un lado, con ideologías izquierdistas, nacieron el Partido Liberación y Refundación, mejor conocido como el Partido Libre, el Frente Amplio Político Electoral y en Resistencia. Y en contraparte surgieron también el Partido Anticorrupción y la Alianza Patriótica Hondureña, estos con ideologías de derecha. Los partidos más importantes actualmente son el Partido Nacional de Honduras Libre y el Partido Liberal de Honduras, que son las banderas que tenemos del lado derecho. En las últimas elecciones, que fueron en 2017, obtuvieron en el Congreso 61 escaños el Partido Nacional,
El Partido Libre obtuvo 30 y el Partido Liberal obtuvo 26, mientras que el Partido Alianza y PINU obtuvieron 4 escaños y los demás partidos solamente obtuvieron 1. En 2021 se efectuarán las próximas elecciones, el próximo 28 de noviembre, que son para los puestos de elección popular, que son el presidente nacional, los diputados del Congreso, 20 diputados para el Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes y vicealcaldes y 2.092 regidores. Las elecciones primarias se llevarán a cabo el 14 de marzo, por lo que todavía no hay candidatos oficiales. En cuanto a la política exterior, encontramos sus principios básicos en el artículo 15 constitucional, que son solidaridad humana, respeto de la autodeterminación de los pueblos, no intervención y afianzamiento de la paz y de las democracias universales. La política exterior es ejercida a través del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Estas gestionan las relaciones bilaterales, multilaterales, económicas y culturales de cooperación internacional. A raíz del golpe de Estado que existió en Honduras, los objetivos principales de la política exterior eran retomar la relación bilateral y mejorar la imagen de Honduras en el exterior. Es por esto que la Secretaría de Relaciones Exteriores lanzó los objetivos de política exterior, que eran unos de ellos eran fortalecer y ampliar las redes diplomáticas, promoviendo el interés nacional, apoyar el servicio exterior, la inversión extranjera, fomentar el turismo y mejorar la proyección cultural, ampliar y fortalecer el sistema consular para mejorar la prestación de servicios a hondureños en el exterior, y mejorar la asistencia migratoria a hondureños dentro y fuera del país para proteger su integridad física y los derechos humanos. Además de tener como claro objetivo también establecer relaciones más cercanas con las potencias emergentes como lo son los BRICS. En cuanto a las prioridades políticas, tenemos que, al ser un miembro de la ONU, Honduras adoptó la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible y las agregó junto con sus objetivos del Plan Estratégico Nacional en una agenda llamada Agenda Nacional 2030 de las ODS. Esta acerca los objetivos nacionales con los objetivos de la Agenda 2030. En primer lugar, tenemos a una Honduras sin pobreza, educada y sana, que esto se relaciona con los ODS 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En cuanto a la democracia y a la seguridad, se relaciona con el objetivo 16. El objetivo 3 nos habla de la generación de oportunidades y empleos, que tienen que ver con el objetivo 8, 9 y 15, mientras que el Estado moderno y transparente nos recuerda al objetivo 17. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre las características económicas. La siguiente, por favor. Tania. La siguiente, por favor. Perdón, ¿sí me escucho? Ok. Uno de los principales puntos para entender de mejor manera la economía de Honduras son que es el segundo país más pobre de Centroamérica y sufre una distribución extraordinariamente desigual del ingreso, así como un alto subempleo. Se encuentra con una de las clases medias más pequeñas del mundo, evidenciando la profunda desigualdad que se vive en el país. Aunque históricamente ha sido dependiente de la exportación de banano y café, Honduras ha diversificado su producción y su base de exportación. La economía de Honduras depende en gran medida del comercio y de las remesas de Estados Unidos, con quien mantiene un tratado de libre comercio y ha ayudado a fomentar la inversión extranjera directa. Pero la inseguridad fiscal y política, así como el crimen y las percepciones de corrupción, pueden disuadir a los posibles inversores. Aproximadamente el 15% de la inversión directa proviene de empresas estadounidenses. La economía registró un crecimiento económico de entre el 3.1 y el 4% de 2010 a 2017. Es insuficiente para mejorar los niveles de vida de casi el 50% de la población que vive en situación de pobreza.
Honduras es la economía número 111 del mundo en términos de PIB, la número 93 en exportaciones totales, la 105 en importaciones y la número 144 en términos de PIB per cápita. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al crecimiento del PIB, encontramos que para 2018 era de 24.024 millones de dólares, con un crecimiento del 3.69% respecto al 2017. En 2019, el PIB fue de 25.095 millones, con crecimiento del 2.65%. Para el 2020 no se había publicado el dato en el Banco Mundial, pero se esperaba una contracción del 7.1% en su PIB, debido a una caída pronunciada del comercio, el consumo y la inversión en medio de la desaceleración mundial y las prolongadas medidas de contención del virus. El PIB per cápita para 2018 era de 2.505.77 dólares y en 2019 fue de 2.574.1 dólares. La siguiente. Bueno, en cuanto a la distribución del PIB por sectores, encontramos que de la agricultura proviene el 14.2%, siendo este el sector que menos aporta a la actividad económica de este país. Los principales productos de este sector son los plátanos, el café, los cítricos, maíz, palma africana, carne de vaca, madera, camarones, tilapia, langosta, azúcar y verduras orientales. De la industria se genera un 28.8%. Este sector se dedica principalmente al procesamiento de azúcar, café, prendas de vestir tejidas y de punto, productos de madera y puros. Del sector servicios se genera un 57%, siendo este el más importante y el que más aporta a la composición del PIB. La siguiente, por favor. Bueno, otro de los ingresos importantes de la población hondureña son las remesas, ya que estas llegan a conformar el 20% del total del PIB del país. Un poco más del 80% de las remesas que recibe Honduras provienen de Estados Unidos, donde viven más de 1 millón de hondureños según el Banco Central. En todo 2019, la nación recibió un total de 5.523.6 millones de dólares de sus residentes en el extranjero. La recepción de remesas en el país se remonta a la emigración masiva de Honduras tras el devastador paso del huracán Mitch por Centroamérica a finales de 1998. Desde entonces, las remesas se han constituido como uno de los principales sustentos de muchas familias de este país y en una fuente importante de divisas para Honduras. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tipo de cambio, encontramos que la lempira es la unidad monetaria en Honduras y actualmente tiene un valor de 24.26 lempiras por dólar. En 2017 y 2018 se presentó una inflación del 4.3% y para 2019 se tuvo una inflación menor, siendo del 3.9%. La siguiente, por favor. Bueno, en Honduras el salario mínimo es de 37.13 lempiras por hora. Por 8 horas de trabajo, que es la jornada laboral, se gana 249 lempiras, que sería igual a 206 pesos mexicanos al día. Cerca del 5.2% de la población activa se encuentra en desempleo. La siguiente, por favor. Bueno, en el comercio, sus principales socios comerciales en cuanto a las exportaciones, en primer lugar tenemos a Estados Unidos, con un 55%, que abarca un 55% del total de sus exportaciones, El Salvador con 8.69%, Nicaragua con un 6.55%, Alemania con un 4.23%, México con un 3.89%. En cuanto a las importaciones, encontramos nuevamente a Estados Unidos con un 47.7%, a China con un 10.4%, a El Salvador con un 9.49%, a México con un 7.75% y a Costa Rica con un 4.13%. La siguiente, por favor. Bueno, en las exportaciones, las principales exportaciones son las camisetas de punto, los suéteres, pullovers,
cardigan, chalecos y artículos similares de punto, el café tostado o descafeinado, la cáscara, la cascarilla de café, alambres y cables eléctricos y bananas. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las importaciones, son lideradas por el aceite de petróleo o minerales bituminosos, hilados de algodón, hilados de fibras sintéticas discontinuas, tejidos de punto, alambres y cables eléctricos. Y bueno, no sé por qué no apareció la diapositiva de la deuda, pero bueno, para junio del 2020, la deuda pública ascendió a 13.426 millones, es decir, un 54.4% del PIB de Honduras. Este saldo se incrementó de manera importante debido a la contratación de préstamos por parte del país para lograr hacerle frente a la crisis sanitaria por COVID-19. El total de la deuda pública está compuesto por una deuda externa de 8.127.9 y una deuda interna de 5.298.2 millones. El 75% de la deuda pública se encuentra a tasa fija, mientras que el 25% a tasa variable. Y bueno, eso sería todo. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar de las alianzas internacionales de Honduras. Siguiente, por favor. Bueno, comenzaremos hablando del golpe de Estado que tuvo lugar en Honduras en junio del 2009, lo cual provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas con varios países y la expulsión del país centroamericano del sistema interamericano. Fue en 2014 cuando llegó el presidente Juan Orlando Hernández, quien planteó la búsqueda de la reincorporación del país a la comunidad internacional y buscar fortalecer los vínculos bilaterales. Después de la normalización de las relaciones diplomáticas, el gobierno ha buscado y se ha esforzado en mejorar la imagen del país a nivel internacional. Esto con el objetivo de fomentar la inversión extranjera directa y, lograr firma de nuevos convenios de cooperación internacional. En primer lugar, analizaremos las integraciones regionales. En este caso seleccionamos dos. La primera es la Asociación de Estados del Caribe, la AEC, la cual fue constituida en 1994 y es una de las organizaciones más importantes del hemisferio. Esta asociación inicia la cooperación entre varias subregiones, negocia e incrementa el comercio y la inversión. La asociación participa de manera activa en la eliminación de barreras del idioma y la promoción de una integración más estrecha entre los Estados miembros. Honduras fue de los 24 Estados miembros que firmaron en 1994. Posteriormente tenemos a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que fue el principio adoptado por la organización. El principio adoptado por la OEA fue la cooperación regional en el siglo XX, hace más de 50 años, el 30 de abril de 1948. Donde 21 países del hemisferio se reunieron en Bogotá, Colombia, y aprobaron la Carta de las Naciones Unidas. La OEA confirma que apoyan objetivos comunes y respetan la soberanía de cada país. En 2009, con el golpe de Estado, fue cuando la OEA se vio más involucrada con Honduras y buscó el restablecimiento de su democracia. También tenemos otras como la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, el Mercado Común Centroamericano y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Siguiente, por favor. Posterior a esto, vamos a analizar las relaciones bilaterales que tiene Honduras con diversos países clasificados en renta
baja, media y alta, según la clasificación del Banco Mundial. En primer lugar tenemos a Palestina, que se encuentra en el grupo mediano-bajo, de acuerdo a la nueva clasificación del Banco Mundial. En 2011 fue cuando Honduras reconoce a Palestina. En 2013 ambos países establecen vínculos diplomáticos en una ceremonia en Tegucigalpa, donde estuvieron los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, que son Mireya Agüero y Riyad al-Maliki, respectivamente. Honduras tiene la comunidad palestina más grande de América Latina, después de Chile. El primer caso registrado de un inmigrante palestino a Honduras se remonta a 1899. La mayor oleada de migración palestina a Honduras tuvo lugar entre 1922 y 1931. Muchos descendientes palestinos han llegado a ocupar diferentes posiciones importantes en la sociedad hondureña. Un descendiente palestino, Carlos Roberto Flores, fue elegido presidente de Honduras en 1998. En 1947, Honduras se abstuvo de votar sobre el plan de las Naciones Unidas para la partición de Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las relaciones bilaterales con los países de renta baja son pequeñas, y lo principal que encontramos en ese ámbito son relaciones comerciales, como lo es el caso de Mozambique, que dentro del continente africano tiene solo el 3.28% de las exportaciones, que equivalen a $188,000. Dentro de estas exportaciones destacan los artículos de pedrería, pues llevándose casi todo con el 86.9%. Es importante destacar que África es el continente con el que Honduras menos negocia en cuanto a relaciones comerciales. Sus exportaciones van de 5.73 millones de dólares, de un total de 8.6 mil millones de dólares. O sea, es una cantidad sumamente baja. Siguiente, por favor. Bueno, en esta categoría encontramos a India, que en 2008 ambos países firmaron un memorando de entendimiento y se acordó realizar consultas periódicas sobre sus relaciones diplomáticas. Esta primera consulta tuvo lugar en 2015. Durante esta reunión, en cuanto a sus relaciones comerciales, encontramos que India tiene el 3.95% de las exportaciones cuando hablamos de Asia, lo que equivale a 10.6 millones de dólares. El producto que más exporta este país son desperdicios y desechos de fundición, hierro o acero, o etcétera, que equivale al 49.9%. En segundo lugar tenemos a Chile. La relación entre ambos países como repúblicas soberanas se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. Fue en 1870 cuando se firmó cuando es el primer antecedente de un acuerdo firmado entre ambas naciones, que fue un convenio consular entre ambos gobiernos. En 2012 el gobierno de Chile envió un equipo de expertos a Honduras para identificar a las víctimas de un
de un incendio en la finca criminal de Comayagua. En el campo de la cooperación militar, las Fuerzas Armadas de Honduras han graduado a diferentes oficiales de los departamentos militares y policiales de Chile. Honduras establece en Naciones Unidas, no, perdón. Desde 2014, el ejército chileno participa en el programa militar que enarbola la perdón, una disculpa. Participa en el programa de cooperación en defensa de Centroamérica y el Caribe, que es liderado por la República Centroafricana. Bajo la coordinación militar, el Estado Mayor Conjunto, el ministro de Defensa de Chile. En materia comercial, las exportaciones de Honduras y Chile ocupan el 8.2% del total en Sudamérica, lo cual equivale a 6.771 millones de dólares. Las exportaciones con este país son bastante variadas y no hay algún producto que destaque. Los polímeros naturales y polímeros naturales modificados ocupa el 19.9%, las camisetas de punto el 10.8%. Siguiente, por favor. En las relaciones bilaterales con países de renta alta encontramos a Estados Unidos y Alemania. En el caso de Estados Unidos, las relaciones no se han interrumpido nunca, ni siquiera en el golpe de Estado del 2009, cuando prácticamente las relaciones se interrumpieron con todo el mundo. Los dos países tienen una estrecha cooperación en la guerra contra las drogas. Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras. El comercio entre ambas naciones para el 2018 fue de 889 millones de dólares. La administración de Trump suspendió la mayor parte de la ayuda de Estados Unidos a Honduras, El Salvador y Guatemala durante más de un año. Sin embargo, continuó el flujo de migrantes hacia el norte, como ya se lo mencionaban antes, y los solicitantes de asilo hacia Estados Unidos. Alemania, su primera relación o el primer antecedente que se tiene fue hasta 1930. Desde ese año, los dos países han mantenido una relación llamada por algunos tensa, generalmente constructiva, buena y seria de beneficio mutuo. Después de la Segunda Guerra Mundial se mantuvieron relaciones bilaterales con dos Alemanias, las relaciones con la República Federal de Alemania desde 1950 y con la República Democrática Alemana desde 1975. Tras la reunificación en el 95, se mantuvo una relación con Alemania. Estas relaciones han sido llevadas de tan buena manera que el país europeo es quien lidera la lista de importaciones de Honduras en el continente europeo. Cuando hablamos de exportaciones, encontramos que Alemania tiene el 4.23% del total mundial y el 26.3% europeo, con 365 millones de dólares. Siguiente, por favor. Las relaciones bilaterales con México. Encontramos que ambas naciones son miembros de la AEC, de la CELAC, de la ONU, de la OEA y la OEI, algunas ya antes mencionadas, y de bastantes más que por motivos de tiempo no mencionaremos. En junio
de 2009, después del golpe de Estado, al igual que diferentes países latinoamericanos, México rompió relaciones con Honduras. Y fue en 2010 cuando las relaciones diplomáticas se restablecieron. He sabido que uno de los temas principales relativo a esta relación es la migración. Durante las últimas décadas, México ha sido un país de tránsito por miles de migrantes hondureños que ingresaron al país, tomándolo como camino para llegar a Estados Unidos. La mayoría de los hondureños que huyen a Estados Unidos van en busca de oportunidades económicas o huyendo del crimen organizado y la violencia de las pandillas de su país de origen, eh, conocidas como la MS-13 o Mara Salvatrucha. En 2014, la caravana migrante antes mencionada, fueron más de 33,000 inmigrantes hondureños que fueron deportados de México a Honduras. En 2018 los miles de hondureños convirtieron en una ruta de tránsito para migrantes, cruzando México hasta la ciudad norteña de Tijuana, para solicitar asilo en Estados Unidos. En cuanto a relaciones comerciales se refiere, encontramos que México es el quinto país al que más exporta a Honduras, con un 3.89%, equivalente a 335 millones de dólares. Siguiente, por favor. Bien, ahora yo les hablaré acerca de cómo podemos colocar a Honduras como un país líder. Y bueno, el panorama general del país nos impide colocarlo fácilmente en diversos aspectos como un país líder a escala mundial. De manera positiva, claro. Pues si indagamos un poco acerca de esto, lo primero que encontraremos es que se trata de un país líder en asesinatos, homicidios, desigualdad y pobreza, que desatan oleadas de migración y que ponen en duda la prosperidad y situación actual del país. Ya hemos visto que a pesar de que posee múltiples fortalezas, un gran potencial para un crecimiento más acelerado y una mayor prosperidad, los factores negativos impiden que esto se logre de manera eficiente. En años recientes, Honduras apenas ocupa algún titular de la actualidad internacional y lastimosamente resalta o sale a la luz únicamente cada vez que la desgracia desuela al país. Y bueno, para muestra existe que es considerado como el país más infeliz de Centroamérica, pues según el Informe Mundial de la Felicidad de 2019 de la Organización de las Naciones Unidas, Honduras se ubica como el país más infeliz de Centroamérica y se posiciona en el ranking 59 de 155 países alrededor del mundo. Este informe busca cuantificar la felicidad como manera de lograr que las sociedades sean más saludables y eficientes, y además se valoran factores como la salud de la gente, su acceso a la atención sanitaria, las relaciones familiares, la seguridad laboral y factores sociales como la libertad política y el grado de corrupción del gobierno. Por tal razón y ante lo ya mencionado, quedó en esta ocasión en el lugar más bajo de las naciones de América Central. Siguiente, por favor. Y bueno, Honduras también se posiciona como uno de los países del continente con más altos índices de migración, pues esta se ha convertido ante todo en una lucha por la supervivencia, en un grito de auxilio en medio de un escenario un tanto de desesperación e incertidumbre. Pues las cifras de las migraciones se elevan día con día y lo único que revelan es la incapacidad del Estado para lidiar y solucionar los múltiples problemas del país. Y bueno, estas caravanas lo hacen resonar mundialmente y surgen desde luego por la falta de empleo y oportunidades, además de la rapante violencia de las pandillas que se encuentra a lo largo de este territorio y que amenaza la vida de cientos de personas. A esto hay que mencionar que la dinámica desequilibrada entre las naciones ha creado polos de atracción y expulsión
que contribuye a un movimiento forzado de personas que habitan los países menos desarrollados a los más desarrollados. Y Honduras se convirtió en una de las naciones latinoamericanas que más impulsa la expulsión de personas a otros países que tienen un desarrollo de vida más alto. Esto y los distintos factores han provocado un deterioro en el nivel de vida e ingresos de los hondureños, y al mismo tiempo estos factores han exacerbado elementos que desencadenan una serie de problemáticas sociales y políticas que tienen ceñida a la población y que en la mayoría de los casos la única alternativa que tienen para sobrevivir es emigrar. La siguiente, por favor. Asimismo, debo mencionar que lo cierto es que América tiene un índice de violencia armada relativamente alto en comparación con otras regiones, y un caso paradigmático es desde luego este país, que en el ranking mundial ocupa el primer puesto de los delitos violentos y el crimen organizado, debido a su ubicación estratégica, que son un problema generalizado en el país, y esto lleva a que se siga presentando una de las tasas de homicidios más altas, no solo de la región, sino también del mundo, a pesar de que ha existido una notable reducción de estos delitos en los últimos años. El gobierno actual sí ha logrado poner en marcha distintas medidas para erradicar la violencia. Son medidas que han dado frutos, pues según las estadísticas durante los últimos años, estos han disminuido, como se puede ver en la gráfica. Sin embargo, el salir a las calles de Honduras sigue suponiendo exponer la vida. Se puede decir que la situación ha mejorado bastante, pero es ineficiente para eliminarlo de este ranking mundial. Siguiente, por favor. Pero bueno, estos hechos opacan los buenos, y hay algo positivo que cabe destacar acerca de Honduras, y esto es acerca de que se ha unido a un selecto grupo de países a nivel mundial que ha aumentado su producción de energía renovable, convirtiendo esta en la principal fuente de la matriz energética del país en el año 2015. Y este hecho lo posiciona como un líder indiscutible por realizarlo a través del aceite de palma y también con el recurso solar. Este último lo ha ayudado a lograr porcentajes de generación solar que le permite aventajar a países industrializados como Alemania, Francia, Japón, Inglaterra, Italia, Corea, Chile, Israel y pues al resto del mundo. Sin duda alguna, los esfuerzos de este país por cambiar su producción energética representan un gran aporte para la lucha contra el calentamiento global, y con ello el cambio climático que se ha tornado durante los últimos años más catastrófico. A pesar de ser una nación pequeña y con muchas carencias, Honduras aporta al mundo un gran beneficio y se asume a cumplir con su responsabilidad de contribuir a preservar el ambiente para las futuras generaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, para finalizar, podemos decir a manera de conclusión que durante el desarrollo total del Estado hondureño se han presentado distintas variantes que han afectado su desarrollo. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el Estado ha intentado y logrado enfrentar algunos de estos retos a lo largo de las administraciones. Aún existen muchas problemáticas en las que se ven afectados el país. Y bueno, desde luego, la situación actual del mundo, en la que países en desarrollo como Honduras se ven más afectados por hacer frente a la emergencia sanitaria del COVID, el panorama se vuelve más complejo. Esta crisis, sin duda alguna, supondrá un antes y un después en casi todos los sentidos, ya que afectará y agudizará profundamente a los problemas que el país trataba de erradicar desde tiempo anterior, y producirá, bueno, decimos esto porque producirá un incremento en la desigualdad de su población, que es una característica muy especial del país. El desempleo, aumentará el trabajo informal
y acrecentará la inseguridad financiera, y todo esto llevará a que los niveles de migración aumenten aún más. Pero en general, podemos decir que los múltiples retos que enfrenta la nación requieren ser atendidos de forma eficaz y ordenada, con el fin de asegurar un crecimiento positivo en todos los sectores y asimismo garantizar el bienestar social de su población. Solo así se podrá traducir en un crecimiento general e inclusivo, donde la justicia, la seguridad, la innovación y productividad sean elementos indispensables para el pueblo hondureño y desde luego para el desarrollo. Sin duda alguna se debe trabajar duro y construir una responsabilidad compartida en la que ningún ciudadano sea excluido. Eso es todo por nuestra parte. Bueno, hemos terminado con nuestra presentación. Creo que sí nos dará tiempo de contestar algunas preguntas. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es de Monsalira. La pregunta es, ¿cuáles son los criterios para determinar los ANODS? Bueno, los ANODS buscan priorizar aquellos objetivos de desarrollo sostenible que tengan más que ver o que se relacionen más con los objetivos nacionales. Para esto buscan la viabilidad de la implementación del objetivo y también una fuente de generación estadística para ir revisando el cumplimiento. La siguiente pregunta es de Jocelyn Reyes y es, ¿el gobierno de Honduras ha adaptado un plan de acción económico para ayudar a la población por las consecuencias del COVID-19? Sí hubo un plan para ayudar a minimizar este impacto. Se comenzó con un financiamiento por 2.500 millones de dólares, que significa un 10% del PIB, y se priorizó a los servicios de salud y asistencia, incluidos el apoyo a las necesidades básicas de hogares pobres, así como las empresas que lo necesitaran. Un marco macroeconómico prudente ayudó a contener las vulnerabilidades impulsadas con un programa del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Se esperaba que la economía de Honduras se recuperara para 2021 con un crecimiento del 4.9%. Un factor externo que puede ayudar a cumplir para cumplir este crecimiento sería la pronta recuperación de su principal socio, Estados Unidos. Y en lo interno se tiene un plan que tiene un enfoque de impulsar la competitividad en el desarrollo económico rural, invertir en capital humano y fortalecer la protección social de Honduras, que también puede ofrecer mejores resultados sociales y apoyar a la recuperación y fomentar más oportunidades laborales y económicas entre los más vulnerables del país. Ok, pues estas fueron las parte de las preguntas. Muchas gracias por su atención a nuestros compañeros y le cedemos la palabra a la profesora. Muchas gracias.